Bueno, resulta que, como todas las personas, eh, yo tuve una cantidad de relaciones interesantes. Digo interesantes porque me enseñaron muchas cosas. Aprendí a convivir con el mentiroso, con el cómodo, el orgulloso, el tirano, el rígido, el violento, la víctima, el extremista, el insensible, bueno, muchos otros personajes más. Pero resulta que todo esto tenemos que situarlo en el contexto, y el contexto era que en una época en la cual además veía telenovelas. Y a mí siempre me llamó la atención que en las telenovelas empezaba la novela y había una niña pobre, muy buena, muy dulce, muy cariñosa, a la cual todo el mundo despreciaba, al cual todo el mundo la ignoraba y además la trataba muy mal. Había un niño rico que las relaciones siempre, eh, digamos, era un tarambana, un niño que consentido por su familia, irresponsable y demás, pero digamos de buen corazón también, ¿no? Y había una niña que era terriblemente mala e interesada, que de todas maneras le llamaba mucho la atención, no el muchacho, sino la fortuna del muchacho. Y por supuesto, también era de las que despreciaba, ignoraba y maltrataba a esta niña pobre y dulce. Bueno, con el paso del tiempo iban cambiando las cosas. Un día el niño rico se dio cuenta que la niña, además de dulce, tenía piernas bonitas, una mirada particular, un rostro agradable. En fin, comenzó a cambiar su perspectiva de la historia y al cambiar la perspectiva de la historia empezaron a cambiar los personajes. Porque hasta ese momento la niña mala era mala siempre, en todos los capítulos. Es decir, no había ninguna posibilidad de un acto bondadoso con nadie, ni siquiera con su mejor amiga o su mejor amigo. Y la niña rica, pobre, y era dulce y buena toda la novela, completamente. Es decir, no había sobresaltos de ninguna naturaleza. Bueno, de acuerdo a esto, mi convivencia con estos personajes que les acabo de describir me parecían normales, naturales, coherentes con mi niñez, con mi formación, con mis experiencias infantiles y obviamente pues convivía con ellos de la forma más común y corriente, que es ignorándolos. Es decir, el mentiroso no era yo, sino que me mentían, la víctima no era yo, sino que abusaban de mi inocencia, el violento no era yo, sino que me provocaban, ¿ya? En fin. Hasta que un día apareció la astrología. Y cuando aparece la astrología en mi vida, comienzo a formularme una cantidad inmensa de preguntas. ¿Qué estoy haciendo? ¿De dónde vengo? ¿Es tan cierto esta historia que estos personajes que me habitan no tienen nada que ver conmigo? ¿Será cierto que pueden cambiar? Pues será cierto que todos esos personajes que yo veía en mi carta astral, que eran exactamente igual que los de las novelas, absolutamente malos desde el principio hasta el final. Terriblemente maléficos, como me enseñaron, desde el principio hasta el final, es decir, todos los días aparecían en mi vida y eran de una característica definida. Bueno, no había ninguno, es decir, todos eran malos. Y por supuesto pasé por la etapa por la cual quienes estudian la astrología suelen pasar casi todos, que es odiar su carta. Es decir, descubrir que su carta es una barbaridad. No es ni siquiera digna de mostrar. Pero pasa lo mismo como pasa con alguien que tiene lindos ojos. Pues busca de alguna manera que si tiene lindos ojos, pues mostrarlos para que sobresalgan, digamos, del común denominador. Bueno, con la astrología poco a poco fui entrando en la línea de observar
a esos personajes, y esos personajes comenzaron a mostrarme que tenían otras posibilidades. Esas otras posibilidades consistían en seguir peleando con ellos diariamente o trataba de hacer el intento de construir una relación amistosa con estos personajes. Entonces todos estos personajes comenzaron a cambiar. Y bueno, avanzando, fui descubriendo que estos personajes que antes peleaban conmigo todo el tiempo, comenzaron a jugar en el mismo equipo. Es decir, todos pateábamos para el mismo arco. Ya no era que uno iba por un lado, el otro para el otro. No, ya se fue creando una relación donde todo fue mucho más coherente y condujo a esa posibilidad de ser amigo de los que desde siempre habían sido mis enemigos. Entonces, creo que vale la pena que les cuente esto porque esto cambió mi vida de manera radical. Es decir, comencé a darle valor a la verdad, entendí que la violencia podía practicarse de 100 maneras positivas que yo no conocía, que el cómodo era bastante simpático, ameno, agradable, divertido, pero que también tenía la posibilidad de emplearlo al cómodo para aquellas cosas creativas, originales, diferentes, innovadoras, que me caracterizaban y que nunca había puesto en práctica. El rígido tomó la delicadeza de investigar sobre la rigidez y comenzó a descubrir las ventajas de la flexibilidad. Esto aplicado absolutamente a todas las características y a toda la vida de relación, no solamente a la astrología. Entonces, ¿la astrología qué fue? Pues la astrología ¿qué hizo? Pues la astrología fue el puente, como dice Hermes Trismegisto, de acceso al interior. Fue el puente que me permitió comprender que todos esos personajes que estaban grabados en mi niñez eran producto de una sociedad que veía la vida de una manera absolutamente trágica y con los años empecé a valorar la posibilidad de construir mi propia vida. Y para esto, lo único que tuve que hacer fue volverme amigo de mis actuales enemigos. Es decir, jugar en el mismo equipo. Vale la pena. Les sugiero que hagan el intento. Vale la pena.